La nieve caía como agujas sobre la noche cuando la puerta de la vieja casa se cerró de un golpe a sus espaldas. El sonido del cerrojo corriendo por dentro fue como una sentencia. Alma, de 15 años, se quedó mirando la madera hinchada por el frío, sin entender del todo que aquello era definitivo. A su lado, Lucía, de 12, apretaba contra el pecho a la pequeña Inés, de 6, que temblaba sin saber si por el frío o por el miedo. Detrás de la puerta, la voz de la madrastra resonó como un cuchillo. «¡No vuelvan! Esta ya no es su casa». Luego, silencio. Solo el gemido del viento atravesando las rendijas y la respiración agitada de las 3 hermanas, perdidas en medio de un mundo blanco e implacable. El camino que llevaba al pueblo se había borrado bajo una capa espesa de nieve. Las huellas que habían dejado al salir de casa se deshacían en cuestión de segundos. La noche parecía tragarlo todo, incluso sus nombres. Alma sujetó la mano de Lucía con fuerza, como si en ese apretón pudiera prometerle que nada malo pasaría. Pero el aire cortante se metía por las costuras de sus abrigos viejos, helando la piel, entumeciendo los dedos. Inés lloriqueó, su vocecita casi ahogada por el viento. «Tengo frío». No había a quien reclamarle, ni a quien pedirle ayuda. El padre estaba lejos, desaparecido en promesas de trabajo que nunca se cumplieron. La madrastra había esperado precisamente la noche de la tormenta para echarlas, como si el propio invierno fuera un cómplice silencioso de su crueldad. A su alrededor, el campo se extendía como un desierto blanco, sin caminos claros, sin luces, sin una sola señal de refugio. El viento levantaba pequeños remolinos de nieve que golpeaban sus rostros como si la naturaleza misma quisiera empujarlas hacia atrás, de vuelta a la casa que ya no podían llamar hogar. El horizonte se había borrado, fundido con el cielo gris. Todo era igual, todo era hostil. Cada paso se hundía hasta los tobillos, robándoles fuerza y esperanza. Alma intentó pensar con rapidez. Sabía que si se quedaban quietas, el frío las vencería. Tenían que moverse, aunque no supieran hacia dónde. Recordó a su padre diciéndole una vez: «Si alguna vez te pierdes en la nieve, nunca te detengas del todo. Camina, aunque sea despacio. El movimiento es vida». Se aferró a esas palabras como a un hilo de calor. «Vamos», dijo, intentando que su voz no temblara. «Tenemos que encontrar algún lugar, cualquier lugar». Lucía asintió con lágrimas congeladas en las pestañas, y juntas comenzaron a avanzar a ciegas. La nieve crujía bajo sus botas gastadas, el viento les arrancaba suspiros, y cada bocanada de aire era como inhalar vidrio. Inés, sobre los brazos de Lucía, lloraba en silencio ahora, agotada, pegando la mejilla a la bufanda mojada de su hermana. El mundo parecía haberse reducido a 3 respiraciones cansadas en medio de un infierno blanco. No había estrellas, no había luna, no había señales de vida, solo ellas, y una sensación creciente de que algo en la distancia las observaba desde la oscuridad. Algo que aún no podían ver, pero que ya había fijado su atención en las 3 figuras vulnerables perdidas en la tormenta. Y mientras daban otro paso incierto hacia lo desconocido, sin saberlo, acababan de cruzar el límite de una noche que cambiaría sus vidas para siempre. Los minutos se hicieron interminables mientras las hermanas avanzaban a trompicones por aquel mar de nieve. El frío ya no era solo una sensación en la piel, se había metido en los huesos, entumeciendo sus articulaciones y volviendo pesado cada gesto. Alma sentía que sus pestañas se pegaban por diminutos cristales de hielo. Cada vez que abría la boca para respirar, el aire helado le quemaba la garganta. Empezó a preguntarse cuánto tiempo podrían resistir antes de que el cuerpo simplemente dijera «basta». Lucía se esforzaba por mantener a Inés bien sujeta, pero los brazos le dolían y las manos estaban casi insensibles.
Notaba cómo la niña se hacía más pesada, no porque hubiera engordado de repente, sino porque estaba resbalando hacia un sueño peligroso. «Inés, no te duermas», murmuró, dándole pequeños toques en la mejilla. «Mírame, pequeñita». Los ojos de la niña se abrían y cerraban con lentitud. Estaba agotada, fría, abrumada. Su pequeño cuerpo, tan frágil ante aquella tormenta, parecía a punto de rendirse. El viento aumentó su furia, lanzándoles puñados de nieve a la cara, obligándolas a ladear el cuerpo para no caer. De vez en cuando, un crujido profundo resonaba bajo sus pies, como si el suelo se quejara. El peligro ya no era solo el frío, era el terreno, traicionero, ocultando hielo delgado bajo capas suaves de nieve. En algunos puntos, sentían cómo la superficie cedía ligeramente, recordándoles que bajo ellas podría haber agua congelada, charcos o fosas llenas de nieve hueca. Alma miró alrededor, desesperada por encontrar una sombra de árbol, una roca, cualquier cosa que pudiera servir de referencia. Pero todo era blanco, plano y hostil. Una ráfaga particularmente fuerte la hizo tropezar. Cayó de rodillas, hundiéndose hasta la mitad de las piernas en la nieve. El impacto le arrancó un gemido, y por un segundo pensó en quedarse allí. Solo un segundo de descanso, solo uno. Pero el llanto cansado de Inés la devolvió a la realidad. «No podemos parar», se dijo en voz baja, con una determinación nacida del miedo. «No aquí, no así». La respiración de Lucía se hizo cada vez más pesada. «Alma, no siento los dedos», confesó con voz rota. «Y ya no sé hacia dónde vamos». La mayor miró en todas direcciones. Era cierto, ya no había adelante ni atrás, solo círculos en la nada. No sabían si se alejaban del pueblo, si se acercaban a un bosque, si caminaban directo hacia un peligro peor. El mundo se había convertido en un laberinto blanco sin salida visible. La desesperación empezó a morderle la mente en pequeños fragmentos. ¿Y si la madrastra sabía exactamente lo que hacía? ¿Y si las había echado a la tormenta con la esperanza de que la nieve se encargara de ellas? ¿Y si nadie las buscaba ya? La idea de ser olvidadas en aquel paraje helado era casi más insoportable que el propio frío. Un silbido extraño se mezcló con el viento, un sonido largo y bajo que no parecía humano. Alma se quedó inmóvil, clavando la mirada en la oscuridad del horizonte. No estaba segura de haberlo imaginado. Podía ser el viento pasando entre algunas rocas, o algo más. Una nueva inquietud se instaló en su estómago. De pronto, Lucía tropezó y casi cayó, pero logró recuperar el equilibrio. «No puedo más», susurró. «Alma, ¿y si ya estamos perdidas para siempre?» Las palabras se perdieron en la ventisca, pero el eco de esa pregunta quedó suspendido en el aire, pesado como un presagio. Y justo cuando parecía que la noche iba a tragárselas sin testigos, algo, en algún punto de la blancura, se movió. Algo negro, silencioso y atento. Al principio, Alma pensó que era una sombra más entre la ventisca, un juego cruel de la oscuridad sobre la nieve. Una mancha negra se definía y se deshacía a unos metros de ellas, entre remolinos de copos que la ocultaban a ratos. Parpadeó varias veces, tratando de limpiar el hielo de sus pestañas, hasta que la figura se hizo nítida. No era una roca, ni un tronco, ni un hombre. Era un animal, grande, imponente, completamente fuera de lugar en aquel vacío blanco. Un lobo. El pelaje oscuro del animal contrastaba con la nieve como una mancha de tinta en un papel limpio. Estaba inmóvil, con las patas firmes y la cabeza ligeramente ladeada, observándolas con ojos amarillos que parecían encenderse en la penumbra. No gruñía, no mostraba los dientes, no se acercaba ni se alejaba. Solo las miraba, como si las hubiera estado siguiendo desde hacía rato, como si supiera exactamente quiénes eran y qué tan cerca estaban del límite. Lucía dio un paso atrás instintivamente, abrazando con más fuerza a Inés. «Alma», susurró aterrorizada.
Es un lobo. La mayor sintió cómo el corazón le golpeaba en el pecho con fuerza. Sabía que los lobos eran peligrosos, que el hambre en invierno podía volverlos impredecibles, pero también sabía que correr no era una opción. Estaban exhaustas, sin refugio, sin fuerzas. El lobo, si quería, podría alcanzarlas en segundos. Ella tragó saliva y, contra todo instinto, se mantuvo de pie, enfrentando la mirada del animal. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. La tormenta continuaba rugiendo alrededor, pero entre el lobo y las hermanas se creó una especie de silencio tenso. Un espacio aparte, donde solo existían esos ojos dorados y tres niñas temblando. Inés, medio dormida, abrió los ojos justo entonces y vio al animal. No gritó, solo lo miró extrañamente calmada, como si su mente infantil no lo interpretara como una amenaza, sino como una presencia distinta, misteriosa. El lobo dio finalmente un paso hacia adelante. La nieve cedió bajo sus patas, pero su movimiento fue silencioso, casi solemne. Dio otro paso y otro, acercándose despacio, sin apresurarse. Alma contuvo la respiración. El instinto le decía que gritara, que tomara a sus hermanas y huyera, pero una parte más profunda, más inexplicable, le susurraba que no lo hiciera, que esperara. Había algo en la mirada de ese animal que no encajaba con la imagen de un depredador. No había rabia, no había caza, solo una especie de propósito. El lobo se detuvo a unos metros, suficiente para que las chicas sintieran su presencia al alcance de un salto, pero también para dejarle espacio a su miedo. Alzó el hocico y aspiró el aire, como memorizando sus olores: miedo, agotamiento, frío, lágrimas, hambre. Luego se giró levemente, mirando hacia un punto en la distancia, y soltó un aullido corto, profundo, que se perdió entre la ventisca. Alma siguió la dirección de su mirada, pero no vio nada más que la misma blancura hostil. El lobo volvió a mirarlas, dio media vuelta y comenzó a caminar, despacio, dejando huellas oscuras y definidas en la nieve. Después de unos pasos, se detuvo y giró la cabeza hacia ellas, como si estuviera esperando. En el pecho de Alma, el miedo empezó a mezclarse con una chispa de esperanza absurda. ¿Y si no había aparecido para cazarlas, sino para guiarlas? ¿Y si aquel lobo negro, surgido de la nada, era la única línea entre la vida y la muerte en esa noche? El animal las observaba aún, inmóvil, como invitándolas a decidir. Y en ese instante, en medio de la tormenta y del abandono, las tres hermanas comprendieron que algo estaba a punto de suceder. Algo imposible de explicar, pero que cambiaría el rumbo de aquella noche mortal. Alma tomó una decisión que no estaba basada en la lógica, sino en una mezcla de desesperación y confianza instintiva. Miró a Lucía y asintió con la cabeza hacia el lobo. «Vamos a seguirlo», dijo, con voz áspera por el frío. «No tenemos nada más». Lucía la miró horrorizada. «¿Y si nos lleva a una trampa? ¿Y si...?» «Ya estamos en una trampa», la interrumpió Alma señalando a su alrededor. «Aquí afuera vamos a morir. Con él, al menos hay una dirección». El lobo, como si entendiera la discusión silenciosa, dio unos pasos más, asegurándose de que pudieran ver con claridad las huellas que dejaba. Su pelaje negro estaba salpicado de nieve, pero se movía con una seguridad que contrastaba brutalmente con la incertidumbre de las niñas. Cada paso suyo era firme, decidido, como si conociera cada irregularidad del terreno, cada capa de hielo oculta bajo la nieve. Las hermanas comenzaron a seguirlo. Al principio mantuvieron cierta distancia, temerosas de que se volviera contra ellas, pero el animal no miraba hacia atrás con amenaza, sino con una calma extraña, revisando de vez en cuando si lo seguían. Cuando Inés resbaló y estuvo a punto de caer, el lobo se detuvo bruscamente, giró sobre sí mismo y se aproximó unos pasos, clavando las patas en la nieve como marcando un punto fijo, un apoyo visual en medio del caos.
Lucía logró rehacerse y el lobo reanudó la marcha. En más de una ocasión, cuando el terreno se hundía o crujía bajo sus pies, era el propio animal quien se adelantaba unos metros para probar la firmeza del suelo. Caminaba, se detenía, olfateaba, volvía sobre sus pasos si detectaba algo inestable, y entonces buscaba otro camino. Las hermanas empezaron a darse cuenta de que no elegía la ruta más corta, sino la más segura. Les estaba abriendo camino. Estaba, literalmente, empujándolas a la vida. En un tramo especialmente peligroso, el suelo comenzó a hundirse de manera irregular. Alma dio un paso en falso y la nieve se abrió un poco más bajo su bota, revelando una capa de hielo tenue. El lobo soltó un gruñido profundo, corto, y se interpuso frente a ella, obligándola a detenerse. Sus ojos ardían con una intensidad casi humana. Luego rodeó el área, midiendo cuidadoso dónde apoyaba las patas, hasta hallar un pasaje más firme a su derecha. Rasguñó la nieve con las garras, marcando la dirección. Luego avanzó y miró hacia atrás, aguardando. Era como si la naturaleza, a través de ese lobo negro, decidiera darles una segunda oportunidad. El animal se detuvo en un pequeño promontorio desde el que se veía algo distinto a la nieve interminable. Una línea oscura en el horizonte, casi oculta por la ventisca, como la silueta de algo construido por manos humanas. Una estructura, tal vez un granero, tal vez una cabaña. El lobo levantó el hocico, aspirando el aire, y reanudó la marcha en esa dirección, acelerando apenas el paso, como si supiera que el tiempo se estaba agotando para ellas. Las hermanas, agotadas pero con un nuevo hilo de esperanza, lo siguieron con todas las fuerzas que les quedaban. En ese caminar, entre jadeos y pasos torpes, Alma sintió algo que no esperaba en medio de aquella noche cruel. Una profunda gratitud hacia ese ser salvaje que no conocía sus nombres ni su historia, pero que estaba allí, guiando cada uno de sus pasos. Por primera vez, desde que la puerta de la casa se había cerrado detrás de ellas, la idea de sobrevivir dejó de parecer un sueño lejano, y mientras el lobo las conducía con determinación hacia aquella silueta en la distancia, la certeza empezó a crecer. La noche aún no había terminado, pero ya no estaban solas en ella. Tras lo que pareció una eternidad caminando tras el lobo, la figura oscura en el horizonte comenzó a tomar forma. Entre copos y ráfagas de viento surgió ante ellas una pequeña construcción de madera, medio enterrada en nieve, con el techo inclinado y la chimenea apagada. Una cabaña. Sus ventanas estaban completamente cubiertas por una capa de hielo, como ojos sellados por el invierno. La puerta, hinchada por la humedad y el frío, parecía encajar a la fuerza en el marco. Todo en ella transmitía abandono y silencio. Las hermanas se detuvieron unos segundos a contemplarla, incrédulas. En medio de la nada, en ese infierno blanco, aquella cabaña congelada aparecía como una visión salida de un sueño agotado. Lucía fue la primera en llorar abiertamente, una mezcla de alivio y miedo. Alma, parece vacía. ¿Y si está prohibido entrar? Alma miró a Inés, que ya casi no respondía, con los labios amoratados. No había espacio para dudas. «Prefiero pedir perdón que congelarnos aquí fuera», respondió con voz firme. El lobo se adelantó, subiendo el pequeño escalón enterrado en nieve y olfateando la puerta. Rasguñó la madera con las garras, provocando un sonido áspero que retumbó en la noche. Luego se apartó un poco, dejando claro que les tocaba a ellas el siguiente paso. Alma empujó la puerta con el hombro, primero sin resultado, reunió fuerzas, apretó la mandíbula y embistió una vez más. Esta vez, la madera cedió con un crujido desgarrador, desparramando copos de nieve que habían quedado atrapados en la rendija. El interior estaba oscuro, pero al menos el viento dejó de azotar sus rostros. El aire era gélido, casi tan frío como afuera, pero inmóvil. No había muebles lujosos, ni rastro de vida reciente.
Solo una mesa vieja, un par de sillas, una estufa de hierro en un rincón y lo que parecía un montón de mantas empolvadas sobre un catre contra la pared. El lobo no entró de inmediato. Se quedó en el umbral, observando, como un guardián que vigila una frontera invisible. Las chicas cruzaron el umbral casi tropezando, sintiendo como el simple hecho de estar bajo un techo les devolvía un mínimo control sobre la situación. Alma dejó que Lucía posara con cuidado a Inés sobre el catre. La pequeña estaba muy pálida, con los ojos semicerrados y el cuerpo rígido por el frío. «Tenemos que calentarla», murmuró Lucía con la voz quebrada. Revisaron la cabaña con rapidez. Encontraron algunos troncos secos apilados en un rincón y una caja de fósforos casi vacía sobre la mesa. Era como si el lugar hubiese sido abandonado apresuradamente, pero todavía guardara migajas de refugio para quien se atreviera a entrar. Alma se arrodilló junto a la estufa, manos temblorosas, tratando de encender los leños con los fósforos. Los primeros se apagaron rápido, devorados por el frío. El tercero prendió una pequeña llama insegura. Ella la protegió con las manos, soplando con cuidado hasta que el fuego creció, titubeante pero real. Un punto de luz cálida comenzó a luchar contra la oscuridad del interior. El lobo, entonces, dio un paso adentro. El brillo del fuego se reflejó en sus ojos amarillos, dotándolos de una profundidad casi mística. Se acomodó cerca de la puerta, sin acercarse demasiado al fuego, pero tampoco alejándose. Era como si se colocara allí, entre ellas y el mundo exterior, convertido en una muralla silenciosa ante cualquier peligro que quisiera entrar. Durante unos minutos, solo se escuchó el crepitar de la leña y la respiración entrecortada de las hermanas. Alma, con las manos sobre los pies de Inés, las frotaba con energía, intentando devolverles la vida. Lucía se sentó muy cerca de ambas, temblando todavía. El ambiente seguía siendo duro y frío, pero algo había cambiado. Ya no estaban a merced del viento. Tenían paredes, techo, fuego y un lobo negro guardando la entrada. Era una pausa, un respiro breve en medio de una noche que aún guardaba sus peores cartas. Y sin embargo, dentro de esa cabaña congelada, la sensación de que algo más profundo estaba ocurriendo comenzó a tomar forma en el corazón de las tres hermanas. Con el paso de los minutos, el fuego empezó a extender su tibieza tímida por la cabaña. No era suficiente para volver el lugar acogedor, pero sí para arrancarlas del borde inmediato de la hipotermia. Las sombras danzaban en las paredes de madera, alargándose y encogiéndose al ritmo del fuego. El lobo, echado cerca de la puerta, parecía una estatua oscura con ojos vivos, atentos a cualquier ruido que viniera del exterior. Inés, envuelta en las mantas encontradas en el catre, comenzó a recuperar algo de color en las mejillas. Abrió los ojos, confusa, contemplando el techo agrietado, el brillo del fuego y la silueta del animal. «¿Estamos en casa?», preguntó con voz débil. Alma sonrió con tristeza. «No, pequeñita, pero estamos vivas, y eso ya es mucho». La niña fijó la mirada en el lobo. «Él nos trajo aquí, ¿verdad?». Lucía y Alma se miraron, sorprendidas por la claridad de la observación. «Sí», respondió Alma finalmente. «Nos encontró en la nieve». Mientras las dos mayores revisaban el resto de la cabaña en busca de algo más útil, descubrieron un detalle que les apretó el pecho. Sobre la mesa, cubierto de polvo y hielo, había un marco pequeño con una fotografía vieja, casi borrada por el tiempo. En ella se veía a una familia delante de esa misma cabaña, un hombre, una mujer y un niño pequeño. A sus pies, un lobo negro de pelaje brillante. El mismo color, la misma mirada profunda, la misma presencia sólida. Lucía tomó el marco entre sus manos, con los dedos temblorosos. «Mira, Alma». La mayor se acercó, y la respiración se le quedó atrapada en la garganta. No podía asegurar que fuera el mismo animal.
Había pasado tiempo, quizá años, pero la similitud era inquietante. Este lugar no siempre fue un lugar vacío, susurró. Aquí vivió alguien. Y él ya estaba aquí antes. La imagen de una familia que alguna vez convivió con aquel lobo llenó la habitación de historias invisibles. Inviernos pasados, risas junto al fuego, manos que acariciaban ese pelaje oscuro. ¿Qué les habría ocurrido? ¿Por qué la cabaña estaba ahora congelada en el olvido? Nadie lo sabía, pero el hecho de que el lobo hubiera permanecido en aquellos parajes como un guardián silencioso de un hogar perdido, le daba al momento un peso diferente. Alma dejó el marco en la mesa, con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. Se volvió hacia el animal y lo observó a la luz del fuego. Ya no lo veía solo como un salvaje surgido de la nada, sino como un ser que cargaba con una historia, con lealtades antiguas, con memorias que tal vez nadie más recordaba. En su corazón se despertó una conexión extraña, una mezcla de respeto y gratitud. «No estás aquí por casualidad, ¿verdad?», murmuró, casi para sí misma. Lucía, por su parte, sintió que la cabaña guardaba algo más que recuerdos. En una estantería baja encontró una pequeña caja de madera con marcas talladas en la tapa. Al abrirla, halló un par de guantes infantiles tejidos a mano, una bufanda diminuta y una nota escrita con letra temblorosa. «Para los inviernos que vengan, que nunca te falte abrigo». El mensaje, escrito para un niño que ya no estaba, ahora parecía dirigido a ellas. A sus manos congeladas, a sus cuerpos vulnerables, a su lucha silenciosa por sobrevivir a esa noche. Mientras se repartían los guantes y acomodaban mejor la manta sobre Inés, la tormenta rugía afuera, golpeando las paredes como si quisiera derribarlas. Pero dentro de la cabaña, además de frío, había algo nuevo, un hilo de sentido, una sensación de que ese refugio no era solo un accidente, sino parte de un tejido más grande, casi místico, donde el lobo negro era un punto clave. Alma se acercó al animal. Se detuvo a 1 metro de él, sin atreverse a tocarlo, pero agachándose para mirar sus ojos de cerca. «No sé quién eras para ellos», susurró, pensando en la familia de la foto. «Pero hoy eres nuestro guardián». El lobo parpadeó lentamente sin apartar la mirada. No necesitó hacer ningún sonido. Su presencia bastaba. Y mientras el fuego chisporroteaba y la noche seguía su curso, las hermanas sintieron que ya no eran solo 3 niñas abandonadas. Eran parte de una historia más antigua, de un lugar que había perdido a alguien y ahora las acogía temporalmente. Un espacio suspendido entre el abandono y la protección, entre la soledad y un tipo silencioso de compañía. La calma frágil dentro de la cabaña no duró mucho. A medida que la noche avanzaba, la tormenta afuera pareció enfurecerse más, como si el invierno hubiera descubierto que 3 vidas que ya daba por perdidas se habían aferrado a un último refugio. El viento golpeaba las paredes con una fuerza casi animal, y cada embate hacía crujir la estructura, como si la madera se quejara al borde de la ruptura. Un estruendo particularmente fuerte sacudió la cabaña. La chimenea gimió, y una ráfaga de aire helado logró colarse por alguna grieta, haciendo bailar las llamas peligrosamente. Inés se sobresaltó y se abrazó a la manta. «¿Se va a caer, Alma?», preguntó, con los ojos abiertos como platos. «No, no», respondió la mayor, aunque no estaba segura. «El viento solo está jugando fuerte». Pero el lobo se había puesto en pie de un salto. Sus orejas estaban tensas, su cuerpo rígido, el pelaje ligeramente erizado. No miraba al fuego ni a las paredes, sino hacia el suelo, como si escuchara algo que ellas no podían oír. Un crujido profundo, más grave que los anteriores, resonó bajo sus pies. La cabaña estaba construida sobre un terreno inclinado, y la nieve acumulada alrededor, junto con el hielo, había creado una base inestable. Toda la estructura parecía estar deslizándose de forma imperceptible hacia una pendiente.
La tormenta, con su peso, estaba empujando la nieve y el hielo contra la cabaña, y ésta poco a poco cedía. Alma sintió como el piso bajo ella vibraba con un movimiento casi imperceptible, pero inequívoco. Lucía, susurró. Algo está mal con el suelo. Otro crujido, más fuerte. Esta vez, una de las patas de la mesa se hundió ligeramente, inclinando la superficie. El marco con la foto resbaló y cayó al suelo, rompiendo el cristal con un chasquido seco. El lobo emitió un gruñido bajo y se lanzó hacia la puerta, empujándola con el cuerpo hasta abrirla de golpe. Una nueva ráfaga de viento y nieve irrumpió en el interior. «¿Qué hace?», preguntó Lucía, asustada. El animal se volvió hacia ellas y soltó un ladrido grave, urgente, cargado de una energía distinta. Ya no era solo un guardián silencioso. Ahora estaba dando una orden clara. «Salgan». El piso se inclinó un poco más. Unos tablones se resquebrajaron cerca de la pared opuesta, dejando entrever un hueco oscuro bajo la cabaña. Si se deslizaba del todo, podría volcar o derrumbarse, atrapándolas dentro como en una tumba de madera y hielo. Alma, con el corazón desbocado, comprendió de golpe. «¡Tenemos que salir ahora!», gritó. Lucía tomó a Inés en brazos. Alma agarró las mantas y los pocos guantes que habían encontrado. No había tiempo para más. El lobo permanecía en el marco de la puerta, resistiendo el viento con el cuerpo, como un muro que mantenía ese último escape abierto para ellas. Cuando las hermanas se acercaron, el suelo se inclinó de nuevo y un mueble cayó de lado, haciendo que una silla golpeara con violencia contra la pared. El lobo se movió junto a ellas, empujando con el hocico la espalda de Lucía cuando vio que dudaba un segundo al notar el viento helado en el rostro. Con cada embestida del invierno, el animal parecía levantar una muralla invisible, interponiendo su cuerpo, abriendo paso entre la furia de la noche y las tres figuras frágiles que intentaban escapar. Al salir, el mundo exterior era aún más brutal de lo que recordaban. La ventisca prácticamente les arrancaba el aliento del pecho, pero no había elección. La cabaña crujía peligrosamente a sus espaldas, deslizándose milímetro a milímetro hacia un desnivel del terreno que se abría como una boca fría. El lobo echó a correr, mirándolas de reojo, marcando una ruta que se alejaba del borde invisible. En medio de la confusión, el terror y el viento, las hermanas corrieron como nunca, no por curiosidad, no por esperanza, sino por la certeza absoluta de que, si se quedaban un minuto más en esa cabaña condenada, el invierno se las tragaría para siempre. Y en esa carrera desesperada, el lobo negro se convirtió en algo más que un guía. Se transformó en un escudo vivo, arriesgando cada músculo y cada paso para mantenerlas un poco más lejos del abismo que se abría a sus espaldas. El último crujido de la cabaña se oyó a lo lejos, ahogado por el viento. Las hermanas no lo vieron, pero supieron por el estremecimiento del suelo y el eco sordo que la estructura había cedido al fin, deslizándose ladera abajo y rompiéndose en pedazos invisibles bajo la nieve. El refugio que las había salvado de la primera parte de la noche habría sido su tumba si se quedaban un poco más. La certeza de ese final evitado las hizo correr con fuerzas que no sabían que tenían. No sabían cuánto tiempo estuvieron avanzando tras el lobo. Podían haber sido minutos o una hora. El tiempo se había vuelto una sucesión borrosa de pasos, respiraciones y latidos acelerados, pero poco a poco la furia de la tormenta comenzó a disminuir. El viento dejó de cortar como cuchillas y se volvió un susurro frío. La nieve que caía ya no era un muro, sino un velo ligero. Y allá, en el horizonte, apareció una línea tenue de luz, el amanecer. El cielo empezó a teñirse de tonos azulados y rosados, rompiendo el dominio de la oscuridad. La noche, al fin, retrocedía. Las siluetas de unos árboles y de algunos techos comenzaron a dibujarse a lo lejos.
No era un espejismo, era un pequeño pueblo. Chimeneas humeantes, caminos despejados, ventanas iluminadas. Vida. Alma se detuvo un momento, con el pecho ardiendo por el esfuerzo y las mejillas bañadas en lágrimas que no sabía si eran de frío, de agotamiento o de alivio. «Lo logramos», susurró. Lucía, con Inés aún en brazos, dejó escapar un sollozo. «Pensé que nunca veríamos el día otra vez». Inés, medio dormida contra su cuello, murmuró: «El lobo nos trajo a casa». El lobo negro se detuvo en una pequeña elevación del terreno, desde donde se veía claramente el pueblo despertando. Se volvió hacia ellas una última vez. Sus ojos dorados, iluminados por la claridad naciente, parecían diferentes a la luz del día, menos misteriosos, pero igual de profundos. No se acercó más, no buscó caricias ni reconocimiento. Solo las miró, asegurándose de que habían llegado al borde de un lugar donde ya no las mataría el frío. A lo lejos, una figura humana comenzó a acercarse. Un hombre con un abrigo grueso, que al ver a las niñas, aceleró el paso. «¡Oye! ¿Están bien?», gritó, abriendo los brazos. «¿De dónde vienen?». Alma quiso responder, pero la voz se le quebró. Eran 3 figuras diminutas en medio de un paisaje blanco, y sin embargo, estaban vivas. El hombre las cubrió con su abrigo, gritó por ayuda, y pronto otras personas salieron de las casas, llevando mantas, extendiendo manos, pronunciando palabras de consuelo que las hermanas casi no escuchaban. Después de una noche de rechazo absoluto, el mundo les ofrecía por fin un poco de humanidad. Antes de dejarse llevar completamente por los brazos de los adultos, Alma miró hacia la elevación donde había estado el lobo. Por un instante, pensó que ya no lo vería más, pero ahí estaba. De pie, erguido, con el viento matutino moviendo ligeramente su pelaje oscuro. La observaba desde la distancia, como un guardián que revisa por última vez la puerta que acaba de cerrar tras unos protegidos. Sus miradas se encontraron. Ella levantó una mano, en un gesto torpe de agradecimiento. No sabía si un lobo podía entender algo así, pero lo hizo igual. Él alzó el hocico, aspiró el aire frío del amanecer y sin emitir sonido, se dio media vuelta. Comenzó a caminar hacia el bosque cercano, donde los árboles desnudos lo recibieron como a un viejo conocido. En pocos segundos se perdió entre troncos y sombras, fundiéndose de nuevo con la naturaleza. Para quienes vivían en el pueblo, más tarde, la historia serían solo fragmentos. 3 hermanas abandonadas por su madrastra, una tormenta brutal, una cabaña derrumbada en algún punto de la noche, un rescate al amanecer. Pero para Alma, Lucía e Inés, la verdad tenía un matiz que no podía explicarse con palabras sencillas. Habían sido salvadas por algo que no entendían del todo. Un lobo negro que había aparecido justo cuando la esperanza se extinguía, que las había guiado, calentado, protegido y al final dejado ante un nuevo destino. Años después, cada vez que el invierno regresaba y la nieve cubría los campos, las hermanas recordaban aquella noche, no como una historia de muerte, sino como el inicio de su reconstrucción. La noche en que el abandono se transformó en camino, la soledad en compañía gris y silenciosa, la desesperación en un amanecer suave sobre un pueblo desconocido. Y en alguna parte, quizás cerca de una cabaña nueva o de las ruinas de una vieja, un lobo negro seguía vigilando los límites entre la vida y la nieve, esperando tal vez a los próximos corazones perdidos que necesitaran un guardián que nunca hablaría, pero que siempre sabría cómo actuar.